para hacerle este planteamiento y volver a saludar a nuestra querida compañera asesora en políticas públicas del UNAM, Renata Turrent. Ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, querida Renata, hacía una serie de planteamientos ante la presentación de un tren por parte de la muy cuestionable Kansas City Southern de México, precisamente. Decía él que México y Estados Unidos no tienen por qué preocuparse, que no hay ningún tipo de situación adversa ante esta consulta. Decían que incluso pues la relación que existe entre México y Estados Unidos es para siempre. Dice, todo irá bien en la consulta del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá. Además, dijo que pues estas consultas ya se han realizado, que es algo que ya ha ocurrido. Sin embargo, han sido muy utilizadas por la ultraderecha mexicana. Y hoy el presidente López Obrador tuvo que decirlo ante los cuestionamientos de este reportero de La Razón. En primer lugar, dice, si estar cerca de ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Y aclara, esto no significa que México se vaya a salir del TEMEC. Así lo dice que esto es pues lo que están buscando los que llevan a cabo ese periodismo ramplón y vulgar. Dijo que pues no solo no van a romper el TEMEC porque México tiene la razón, sino porque no le conviene a los tres países. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, querida Renata? Y te saludo con mucho cariño. Igualmente, querido Toño, te saludo con cariño también a mi compañero Isaac y por supuesto a toda la audiencia. Qué gusto estar por acá. Bueno, a mí me gustaría empezar recalcando esto que ya mencionas, que ha dicho el embajador Ken Salazar y que se ha dicho ahora sí que en los medios independientes, pero si tú te das un clavado a los medios convencionales, verás que callan como momias sobre que el uso de este mecanismo de consulta no es la primera vez que sucede, esta es la cuarta vez que sucede. México, de hecho, está junto con Canadá en este proceso, en este mecanismo contra Estados Unidos por un tema de autopartes. Ha habido otro entre Estados Unidos y Canadá por un tema de la industria de los lácteos, otro de la industria fotovoltaica. Es decir, ha sido usado 4 veces y nunca habíamos visto en los medios de comunicación que se pusiera la atención que se pone acá, ¿no? Está en las primeras planas del Reforma, del Universal, etcétera. Cuando hace como año y medio que fue que México y Canadá usan este mecanismo en contra de Estados Unidos, lo vimos en una notita, ahora sí que como las aclaraciones del Reforma miniatura en la orilla de algunos periódicos, ni siquiera en las primeras planas, porque es un no tema, es un mecanismo para resoluciones de disputas técnicas de un tratado de libre comercio. Y como digo, en lo que lleva el TEMEC, que ni siquiera es mucho, esta es la cuarta vez que sucede. Y de hecho, en esa consulta que se hace entre México y Canadá contra Estados Unidos, ya se pasó a la segunda fase, que es la del panel. Tampoco hubo nadie auguró que se iba a acabar el Tratado de Libre Comercio porque México y Canadá estaban en contra de Estados Unidos. Nadie hizo esa narrativa en los medios de comunicación mexicana. Lo que a mí me lleva a preguntarme si esto, más que una discusión legal, técnica, diplomática, como la han querido, al terreno que la han querido llevar los medios de comunicación y los opositores al gobierno federal, pues a mí me hace cuestionarme si más bien no tiene una cuestión técnica, una cuestión política detrás. ¿Qué cuestión política? Bueno, basta leer las cientos de columnas que han escrito, basta con leer al expresidente Calderón, y a mí lo que me sugiere esto es que están justificando a los legisladores que votaron en contra de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque en todas estas columnas que escriben en los periódicos conservadores, pues lo que están diciendo es, ya ven, los que votaron, en realidad es que el PRI, el PAN, PRD y MC, los partidos que votaron en contra de la reforma eléctrica, en realidad tenían razón porque estaban protegiendo al TEMEC. Ahora resulta que son unos grandes salvadores de un tratado de libre comercio. Obviando que, como bien dijo el presidente hoy, y ya lo mencionaron ahorita ustedes dos, el Tratado de Libre Comercio, en uno de los artículos, menciona explícitamente, porque esto fue algo que se negoció, se paró el Tratado de Libre Comercio por esto,
menciona explícitamente, lo leyó hoy el presidente completo, que México tiene soberanía para poder decidir sobre los hidrocarburos y que los hidrocarburos son propiedad de México, que no prescribe, no pueden de repente decir, bueno, la tienes, pero hasta 2028. No. Es nuestra soberanía, son nuestros recursos naturales y por lo tanto México tiene el derecho de decidir sobre ellos. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo pensar que en realidad todo esto es una discusión técnica, diplomática, sino que se está usando, uno, para justificar este voto por parte de los legisladores, que ha tenido un costo político muy fuerte, sobre todo en contra del PRI, y por otro lado, pues por supuesto, augurar una vez más un fracaso diplomático entre México y Estados Unidos, como lo han hecho 14 veces. Yo nada más les hago para cerrar un recuento. Dijeron que Trump y AMLO iban a romper relaciones porque eran dos locos, no sé qué. No pasó. Después dijeron que Biden y AMLO se iban a llevar mal porque AMLO no felicitó a tiempo a Biden. Tampoco sucedió. Luego que porque no fue AMLO a la Cumbre de las Américas y entonces que ya se acababa y que no nos iban a invitar nunca más a Washington. Bueno, ahí estuvo en Washington negociando un montón de cosas. Entonces, esta narrativa de una catástrofe de todo tipo, pero bueno, me centro en este momento en la catástrofe diplomática, la han inaugurado varias veces ya la oposición, nunca siendo esta cierta, y lo cierto es que la Cancillería ha hecho un gran trabajo con el gobierno de Estados Unidos y por supuesto la política exterior del presidente López Obrador ha sido muy exitosa porque es la primera vez, y aquí nuestra querida audiencia no nos va a dejar mentir, que se defiende la soberanía y la dignidad de los y las mexicanas. Así es, muy interesante. Y quiero plantearles otro tema que es